Tenés que estar emocionado, realmente sentirlo, para que eso vaya conjugándose con esa planificación y con ese orden cerebral. No solo levantarnos por disciplina, sino con emoción, porque vas a trabajar, porque tenés un trabajo, porque vas a colaborar con las comunidades, porque vas a construir un proyecto de agua. Pues hemos estado hace 2 meses pues, en un proceso de evaluación que nos ha parecido muy importante porque nos enmarca en el contexto que está la organización, en el contexto que estamos como país y en las condiciones que tienen las comunidades rurales actuales desde el punto de vista del acceso al agua, sus recursos naturales y las condiciones de vida que ellos tienen en sus comunidades. Esta experiencia ha sido bastante bonita, ya que estamos todo el equipo reunido. He podido conocer más sobre la organización, sobre sus inicios, los procesos por los que han pasado. Sentirnos como agua para la vida, sentir que lo llevamos ahí tatuado en el corazón, tal vez unos más que otros, más grandes que otros, ¿verdad? Pero eso, sentir ese amor y el cariño por la organización y expresarlo ahorita, siento que va a ser fundamental para este proceso. Este plan estratégico se ha realizado con metodologías lúdicas y participativas. Se han hecho diálogos y conversaciones que más que un proceso de planificación se han sentido como conversaciones entre amigos, hablando desde el interior, con mucha pasión y compromiso por el trabajo que hacemos. Y estamos conscientes que con la actualización de este plan estratégico podremos aumentar el impacto de Agua para la Vida en la calidad de vida de las comunidades rurales y podremos seguir garantizando que estas comunidades se fortalezcan y sigan accediendo a agua potable, saneamiento e higiene de una forma sostenible. Hemos entrado en un proceso de reflexión interna, un proceso de evaluación y un proceso de pensar el futuro, qué queremos de la organización, cómo vemos la organización y qué pensamos pues, para seguir apoyando a las comunidades rurales que demandan el acceso a agua potable y no solo al agua potable, sino a agua potable de calidad, que es lo que requiere y que son las condiciones de los objetivos de desarrollo sostenible que establecen de que todos tenemos derecho a agua potable, pero con calidad y cantidad. Actualizar el plan estratégico de cada institución es de suma importancia para poder conocer cuál ha sido el impacto realizado en los últimos años y cómo debemos de ir transformándonos como organización para tener un mayor impacto. Ha sido un proceso enriquecedor y nos ha parecido muy oportuna la oportunidad de que nos dan para nosotros nuestra experiencia, vertirla en este proceso y retroalimentando con otros actores, socios y que han participado también del proceso, pues nos va a permitir, definir lo que va a ser el quehacer y la misión y la visión de Agua para la Vida de Nicaragua de aquí a unos 5 años al futuro. Pensar en el futuro cómo podemos ser resilientes, no estemos desactualizados con todos los cambios que están sucediendo, como el cambio climático que nos afecta bastante como organización que trabaja el tema del agua. Este proceso nos permite quitarnos un momento de la operatividad diaria. Muchas organizaciones se estancan o dejan de crecer porque siguen haciendo y no reflexionan. Este proceso ha sido muy interesante porque hemos podido tener reuniones y realizar diferentes actividades con actores claves. Uno de los más importantes han sido nuestro equipo técnico, que son los que se encuentran en campo y conocen las realidades de las comunidades, las realidades del sector agua potable y saneamiento desde un contexto rural de Nicaragua. También hemos tomado en cuenta los conocimientos de nuestros directivos y miembros de juntas directivas nacionales e internacionales. Hemos podido escuchar a actores claves del sector. Muchos de ellos son socios de nuestra organización y conocen el trabajo que hacemos. También otro elemento importante ha sido poder escuchar a las comunidades, conocer sus perspectivas, sus necesidades y cómo los proyectos han cambiado sus vidas y cuáles son sus necesidades de nuevos proyectos. Por otro lado, tenemos planificado realizar un proceso de consulta para poder presentarle nuestro plan estratégico a organizaciones de gobierno.
Nuestro plan estratégico del año 2016 fue financiado con el apoyo de Pennywise y ellos mismos nos brindaron el financiamiento para poder hacer la actualización de ese plan estratégico. Sin el apoyo de ellos no hubiéramos contado con los recursos para poder hacer diferentes actividades y reuniones con actores claves.